Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra clase más del curso de Electrónica 1. En la clase virtual del día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de fuentes de alimentación y vamos a ver la última etapa que nos queda por colocar a la salida de la fuente, que es la etapa del regulador de tensión. Recuerden que hasta el momento lo que tenemos es tres etapas que hemos conectado en serie o una después de la otra para transformar nuestra señal de corriente alterna en una señal de corriente directa que nosotros podamos utilizar para alimentar nuestros circuitos electrónicos. Entonces, recapitulando, tenemos lo siguiente. Partimos de una señal alterna con valor medio cero y con una cierta amplitud, ¿verdad? Y con una cierta frecuencia, digamos de 60 Hz. Esta señal la hicimos pasar primero por un transformador. Obtuvimos entonces una señal con una amplitud menor pero siempre una señal alterna y siempre una señal con valor medio cero, ¿verdad? Esa señal la hicimos pasar por un rectificador y, digamos, ahí podríamos poner un rectificador de media onda o un rectificador de onda completa, cualquiera de los dos. Si fuera un rectificador de media onda, como el que yo les dibujé aquí dentro del bloque, vamos a tener entonces una señal rectificada de media onda con una cierta amplitud. Esa fue la segunda etapa. La tercera etapa que vimos en la clase anterior era una etapa de filtrado. Donde la idea era remover el rizado o reducir el rizado a un nivel manejable de esta señal rectificada de media onda. Y eso nosotros lo logramos pues utilizando un capacitor en paralelo con la resistencia de carga. Entonces lo que nosotros obtuvimos al final fue una señal con valor medio superior que cero, con un rizado menor y con un cierto valor de corriente directa a la salida, que es el promedio de la tensión que continúa oscilando como parte de la tensión del rizado. Es decir, la tensión media que nosotros tenemos en esa señal es lo que nosotros denominamos como tensión de salida en corriente directa. Y en eso lo que tenemos, esas son las tres etapas que nosotros tenemos en la fuente de alimentación hasta el momento. Pero en la clase anterior nosotros dijimos que esta tensión de salida es no regulada. Es decir, si nosotros conectamos acá una resistencia de carga directamente, la corriente que esa resistencia de carga le demande a todo este circuito, incluyendo el filtro, va a cambiar la forma de esta onda y va a hacer que el rizado aumente y que por lo tanto la tensión de salida disminuya o aumente, dependiendo de la corriente que le estamos solicitando.
Y en una fuente de alimentación nosotros lo que queremos básicamente es tener una tensión constante a la salida del sistema, de tal forma que yo pueda conectar cualquier resistencia de carga, me pueda solicitar cualquier corriente al circuito y esta tensión de salida se mantenga aproximadamente constante en el valor que yo especifiqué. Entonces nos hace falta una etapa en este sistema, que es la etapa que vamos a ver hoy, que es la etapa del regulador. Entonces me voy a traer esa señal de salida, la voy a inyectar en el regulador y la idea es tener nosotros una salida en donde podamos conectar una resistencia de carga. ¿Ok? Y esta resistencia de carga va a tener una tensión en corriente directa VL que se va a mantener constante sin importar la corriente de carga que nosotros demandemos con la resistencia. Esa es la clave en el diseño de nuestra fuente de alimentación, que la tensión de salida no dependa de la resistencia de carga y que por lo tanto no dependa de la corriente IL que nosotros le solicitamos. Ahora, lo que vamos a ver en la clase de hoy es qué es lo que hay aquí adentro que nos permite precisamente mantener VL constante sin que nosotros dependamos de la corriente de carga. Entonces ese va a ser el tema de la clase de hoy. Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que podría haber dentro de esa última etapa de regulación de tensión que nos va a permitir entonces lograr ese objetivo que planteamos hace un momento. Supongamos que yo tengo una primera opción. Este es el bloque del regulador de tensión. Vamos a explorar dos casos diferentes para que ustedes vean cómo es que esto funciona. Supongan que en el caso 1 yo tengo mi bloque alimentado con la tensión de corriente directa que yo obtuve a la salida del filtro, que nosotros dijimos que es una tensión no regulada y que depende de la corriente que nosotros le solicitamos. Entonces digamos que esta corriente que nosotros le vamos a solicitar es la corriente IS. Esa es la corriente que la etapa del filtrado está ofreciendo, está brindando. Si la corriente IS cambia muy probablemente la tensión de salida no regulada, ¿verdad? Ese es el detalle. Entonces vean lo que yo voy a hacer. Supongan que yo necesito una tensión de salida que va a ser menor que V0 en corriente directa. Va a ser una fracción de esa tensión. Entonces yo podría hacer esto. Yo podría al interno de mi regulador conectar un divisor de tensión y tomar la salida de la segunda resistencia. ¿Ok? Entonces este sería R1 y este sería R2. La tensión de salida en este caso vendría siendo V en R2. Entonces veamos si esto funciona, si esto nos permite regular tensión. Yo podría decir que la tensión de salida, o sea,
la tensión en R2 por divisor de tensión sería esta de acá. Sería la caída de tensión en R2 dado el valor de V0 en corriente directa que yo tengo a la entrada. ¿Y quién sería IS? La corriente IS vendría siendo la corriente que fluye por estas dos resistencias, ¿verdad? Que sería básicamente V0 en corriente directa dividido entre R1 más R2. ¿Ok? Entonces uno diría, bueno, yo puedo tener aquí una tensión de salida que es menor que V0 en corriente directa, y mientras yo no altere R1 y R2, la corriente IS no va a cambiar, por lo tanto se va a mantener constante y yo podría tener una tensión aquí constante. Sin embargo, este sistema no me sirve porque la idea es que yo tenga algo conectado acá. La idea es que yo conecte siempre una resistencia de carga. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo conecto una resistencia de carga? Bueno, que esta resistencia de carga me va a quedar en paralelo con R2. Por lo tanto, el divisor de tensión cambiaría. Al conectarse RL, yo voy a tener que esta resistencia va a cambiar. Porque ahora RL me queda en paralelo con R2 y ese es un problema. Entonces me va a quedar una R equivalente que va a ser el paralelo de estas dos, y este equivalente ahora sustituye a R2 en ambas fórmulas. Por lo tanto, la tensión VR2 es igual a R equivalente entre R1 más R equivalente por la tensión de entrada en corriente directa. Mientras que la corriente IS ahora sería la tensión de entrada en corriente directa dividida entre R1 más R equivalente. O sea, hay una dependencia de la resistencia de carga. Con un cierto valor de RL, yo voy a tener un cierto valor de la resistencia equivalente, voy a tener una tensión de salida y voy a tener una corriente de carga distintas. O sea, si yo modifico RL, voy a modificar cualquiera de estos valores y eso me provoca una inestabilidad en la tensión de entrada, porque al cambiar la corriente IS, nosotros vamos a cambiar la tensión de salida. O sea, este sistema no nos permite obtener una regulación de tensión. ¿Por qué? Porque de nuevo la resistencia de carga interviene y está presente en todas las fórmulas que me determinan la corriente de carga y que me determinan la tensión de salida. Entonces este sistema no me permite regular la tensión. Ahora bien, vamos a probar un elemento diferente o un sistema diferente en el caso 2, a ver qué obtenemos. Supongan que en el caso 2 yo también voy a utilizar una resistencia a la que le voy a llamar RS, y aquí en vez de colocar otra resistencia voy a colocar un elemento al que le voy a llamar Z.
Y ahorita yo les voy a decir qué es el elemento Z. Es un elemento semiconductor. Entonces, igual yo voy a tener acá una corriente IS. Yo necesito que esta corriente IS se mantenga constante, no importa lo que yo conecte acá, que no es el caso que obtuvimos acá, ¿verdad? Aquí la corriente IS depende de la resistencia equivalente y por lo tanto depende de RL. Entonces por eso fue que no nos sirvió. Igual yo acá a la salida voy a conectar mi resistencia de carga. ¿Y qué tensión va a haber esa resistencia de carga? Bueno, va a haber la misma tensión que tiene el elemento Z, al que le vamos a llamar VZ. Perfecto. Entonces, ¿qué características tiene que tener el elemento Z para que este caso 2 pueda funcionar como un regulador de tensión? La característica es la siguiente. Si mi resistencia de carga está consumiendo una corriente IL, está demandándole al circuito una corriente IL, el elemento Z también va a demandar una corriente, a la que vamos a llamar IZ. ¿Ok? Entonces, noten aquí en este nodo superior que la corriente IS viene siendo la suma de la corriente IZ más la corriente IL. ¿De acuerdo? Y yo necesito mantener IS constante. De tal manera que el elemento Z tiene una característica particular que no tiene un elemento resistivo. El elemento Z tiene la capacidad de ajustar su corriente IZ para cuando cambia la corriente IL. De tal manera que si la corriente IL aumenta, la IZ disminuye para que la IS se mantenga constante. ¿Ven? En el caso resistivo eso no ocurre, ¿verdad? Esta resistencia demanda una corriente y esa corriente no varía con respecto a la corriente que demanda la carga, o no varía de esa forma, inversamente proporcional, que es lo que nosotros queremos. Entonces, si la corriente IZ reacciona de manera contraria a los cambios sin IL, yo puedo mantener la IS constante. ¿Ok? Y si la corriente IS se mantiene constante, pues entonces nosotros no vamos a cambiar la cantidad de corriente que le demandamos al filtro y por lo tanto la tensión de entrada también se va a estabilizar.
Por lo tanto, en este circuito sí tenemos regulación de tensión. ¿De acuerdo? Ahora ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿cuál es el elemento Z? Bueno, el elemento Z es un diodo especial que se conoce como diodo Zener. Por eso lo denominé con una Z. El diodo Zener es un diodo particular que está diseñado para trabajar en polarización inversa. Es decir, nosotros lo vamos a tener normalmente polarizado en inversa. La característica del diodo Zener principal es que cuando él está polarizado en inversa, es capaz de mantener una tensión entre sus terminales aproximadamente constante. Y esa tensión se denomina VZ o tensión Zener. Lo otro es que no solo nos permite mantener una tensión constante, sino que él adapta su corriente aumentándola o disminuyéndola para poder garantizar que la tensión entre sus terminales se va a mantener en ese valor. No importa que otro elemento yo le conecte en paralelo con él. Se da un principio de vascularidad que se llama. La corriente del Zener y la corriente de carga se vuelven como una báscula, de tal manera que si una aumenta, la otra entonces disminuye para compensar el cambio y garantizar que la corriente total y S se mantenga en un valor constante. Por supuesto, eso dentro de un cierto rango permitido. El diodo Zener, por supuesto, no nos permite tener ese principio de vascularidad funcionando para cualquier rango infinito de corrientes de resistencias de carga. Sin embargo, dentro de un rango permitido, que es suficiente para muchas aplicaciones, nosotros podemos tener ese principio funcionando adecuadamente. Ahora, el diodo Zener, mediante su construcción, uno puede lograr diferentes tensiones Zener en diferentes modelos. Por lo tanto, existen diferentes números de parte, cada uno con una cierta tensión Zener entre sus terminales, que es la tensión constante que nosotros utilizaríamos para aplicarle a la carga. Entonces, en la siguiente parte de la clase vamos a definir ya oficialmente el diodo Zener y vamos a estudiar las relaciones o las fórmulas de diseño que nos permiten a nosotros diseñar el circuito regulador para poder mantener una tensión de carga constante dentro de un cierto rango de resistencias de carga. Entonces, esa sería la siguiente parte de la clase. De acuerdo, entonces vamos a hablar sobre ese componente que yo les mencionaba hace un momento, que se llama el diodo Zener, que es un diodo especial que lo vamos a utilizar sobre todo trabajando en la región de ruptura, es decir, en región de polarización inversa, donde la particularidad de este dispositivo es que va a mantener la tensión entre sus terminales aproximadamente constante, aun cuando la corriente que circula a través de él varíe dentro de un cierto rango, y esa es la clave que les mencionaba hace un momento. El diodo Zener lo que va a hacer es hacer cambiar su corriente de acuerdo con los cambios en la corriente de la resistencia de carga para garantizar que la tensión entre sus terminales se va a mantener constante en un cierto valor. Entonces, el diodo Zener en polarización inversa va a tener una corriente inversa que va a ser significativa, que no va a ser tan baja como la corriente de saturación inversa en los diodos de propósito general. Y a esa corriente que circula en polarización inversa y que es significativa en el diodo Zener, nosotros le vamos a llamar la corriente IZ. Entonces, si nosotros vemos la curva característica de un diodo Zener, vamos a tener lo siguiente. En polarización directa, cuando nosotros le aplicamos una tensión al diodo positiva de ánodo a cátodo, el diodo se va a comportar básicamente como un diodo de propósito general, los que hemos visto hasta el momento. La diferencia del diodo Zener la vamos a ver nosotros cuando le aplicamos una tensión entre sus terminales que es negativa, es decir, es positiva del cátodo o mayor en el cátodo que en el ánodo. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente.
Mientras la tensión que nosotros le apliquemos al Zener en polarización inversa sea menor que su tensión Zener nominal, el diodo va a bloquear el paso de la corriente, como igual que cualquier diodo de propósito general. Sin embargo, la tensión de ruptura en un diodo Zener es mucho menor que la tensión de ruptura de un diodo de propósito general. Y normalmente se diseña o se construye el dispositivo para que esa tensión de ruptura tenga un cierto valor específico, que de nuevo es el valor Vz. Cuando la tensión aplicada en inversa supera a Vz, entonces lo que ocurre es que el diodo Zener entra en ruptura y permite el paso de corriente en polarización inversa a través del dispositivo mientras mantiene la tensión de ruptura prácticamente constante entre sus terminales. Entonces, una vez que nosotros hemos polarizado el diodo Zener para que él tenga su tensión de ruptura, podemos hacer fluir a través de él no cualquier corriente, pero sí una corriente significativa dentro de un cierto rango de valores, sin que eso ocasione que la tensión en el diodo cambie o que el diodo se dañe. Nosotros habíamos dicho que el diodo de propósito general, una vez que nosotros lo llevábamos a ruptura, el diodo se dañaba. En el caso del diodo Zener no. En el caso del diodo Zener, el diodo puede trabajar en ruptura y manejar corrientes significativas en polarización inversa sin que eso ocasione un daño en el dispositivo. Entonces vean que para cualquier corriente fluyendo a través del diodo entre estos valores límite, el diodo Zener me va a mantener la tensión entre sus terminales prácticamente constante y al diodo no le va a ocurrir nada. El diodo está diseñado para trabajar de esa manera. A esta región donde el diodo entra en ruptura se le llama normalmente región de codo o región de cambio o región de rodilla. Y de nuevo a esta región donde el diodo está trabajando en polarización inversa se le llama la región Zener. Y el diodo mantiene entonces una corriente constante y una tensión constante. No, la corriente sí puede cambiar, lo que no cambia es la tensión Vz. A este primer valor de corriente, que es el valor mínimo de corriente a través del dispositivo para que el diodo pueda trabajar en la región Zener, se le llama la corriente IZK. Al valor promedio de corriente en la región Zener, donde el diodo mantiene su tensión Vz, se le llama IZT, y a la corriente máxima que el diodo puede manejar en polarización inversa, diodo Zener, se le llama IZM. Si nosotros reducimos la corriente a través del diodo Zener por debajo de la corriente IZT, el diodo Zener se sale de la región Zener y su tensión Zener, su tensión entre terminales, disminuye, ya no es constante. Sin embargo, si nosotros hacemos fluir más corriente a través del diodo Zener en polarización inversa, por encima de IZM, que es la corriente máxima, ahí sí vamos a dañar al diodo, porque el diodo no va a tolerar la disipación de potencia que nosotros le vamos a obligar haciéndole fluir una corriente superior a la corriente máxima. Entonces la idea con el diodo Zener es mantenerlo siempre trabajando en esta región con corrientes superiores a IZK, pero con corrientes menores a IZM, de tal forma que el diodo trabaje adecuadamente en la región Zener y nos mantenga la tensión entre sus terminales constante. Ahora, el diodo Zener, como les decía, lo vamos a tener trabajando normalmente en polarización inversa. Y como les mostré hace un momento, usualmente se utiliza como un regulador de tensión o como una forma de generar tensiones de referencia. Usualmente nosotros le colocamos a la entrada una tensión que viene de un rectificador y de un circuito de filtrado. Esa es la tensión que nosotros aplicamos a la entrada. Vamos a tener una resistencia RS, el diodo Zener polarizado en inversa, y entre las terminales del diodo Zener es donde nosotros vamos a tener la tensión de salida, que va a ser igual a Vz, y ahí podemos colocar en paralelo cualquier resistencia de carga, y la idea es que la tensión Vz no cambie con los cambios en la corriente, en la resistencia de carga.
Para que el circuito funcione, la tensión de entrada no regulada tiene que ser mayor a la tensión Zener. Eso pues es evidente, ¿verdad? Si nosotros no aplicamos suficiente tensión, el diodo Zener no va a poder entrar en ruptura y por lo tanto no va a poder funcionar como un regulador de tensión. Si Vin, o sea, si la tensión de entrada es mayor que Vz, pues entonces el diodo Zener va a mantener esa tensión aproximadamente constante entre sus terminales, Vz, aun cuando se produzcan cambios en la corriente de carga. Los diodos Zener vienen en diferentes presentaciones, los diodos Zener reales, ¿verdad? Para diferentes tensiones Vz. El fabricante normalmente nos va a mandar una tabla y nos va a decir cuáles son los números de parte para ciertas tensiones Zener que nosotros tal vez andamos buscando. Y dependiendo de la corriente máxima que el diodo puede manejar en polarización inversa, así entonces el fabricante va a crear un diferente encapsulado para entonces permitirle al dispositivo disipar más potencia cuando nosotros queremos hacer fluir a través de él corrientes más altas. Entonces vean por ejemplo que los más comunes vienen en estos dos encapsulados, en el DO35 y en el DO, creo que este se llama DO92 o DO32. Estos son para aplicaciones de baja potencia, por supuesto. No podemos hacer fluir corrientes muy significativas a través de ellos porque el cuerpo del dispositivo es bastante pequeño y no le permite disipar suficiente calor. Si nosotros queremos hacer fluir corrientes más altas a través del diodo Zener y por lo tanto obligarlo a disipar más potencia, ocupamos un dispositivo que tenga un encapsulado más robusto, como estos que ustedes ven aquí, que es el DO4, el DO5 y el TO3. En estos casos el diodo Zener tiene el mismo principio de funcionamiento, pero está diseñado para manejar corrientes más altas. Ahora, el diodo Zener nosotros lo vamos a modelar con un circuito equivalente, igual que hemos hecho con el diodo de propósito general. Vamos a decir que el diodo Zener va a tener una cierta tensión Vz entre sus terminales. Y esa tensión es levemente afectada por la corriente que fluye a través del dispositivo. Por lo que entonces lo vamos a modelar con ese circuito equivalente que está acá, que es una fuente independiente de tensión cuyo valor es Vz0 y le vamos a colocar en serie una resistencia interna que se va a llamar Rz. De tal forma que Vz va a depender levemente de la corriente Iz que fluye a través de él. ¿Por qué? Porque la corriente Iz me aumenta o me disminuye la caída de tensión en esta resistencia interna. Mientras que Vzo es una tensión constante que el fabricante nos va a dar a nosotros. Y es un valor promedio de Vz de la tensión Zener del dispositivo, que se mide normalmente, o el fabricante mide a una corriente promedio, que se llama Izt. Entonces, si yo me devuelvo un poquito a la gráfica, vean que aquí tenemos a Izt, que es la corriente, digamos, típica del diodo Zener, o la corriente promedio. A esta corriente es a la corriente a la que el fabricante mide la tensión Vz, y a esa tensión le llama Vz0. De tal forma que nosotros la utilizaríamos como referencia para hacer nuestros diseños. Perfecto, entonces en el diodo Zener se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que la tensión Z, la tensión Zener Vz, va a ser igual a la tensión Vzo, que es la tensión dada por el fabricante, más la caída de tensión en la resistencia interna del dispositivo, a la cual nosotros vamos a llamar Rz por Iz. Iz es la corriente que está fluyendo a través del diodo en polarización inversa, perdón, que es una corriente significativa, como acabamos de decir hace un rato. Entonces, si nos vamos a las hojas de fabricante de diversos dispositivos, vamos a encontrar varios datos que para nosotros son relevantes en este caso. Vean por ejemplo que aquí tenemos una hoja de características para diferentes diodos Zener, empezando por el 1N4728 y terminando en el 1N4732. ¿Cuál es la diferencia entre esos diodos, entre esos 5 diodos? Bueno, básicamente la principal diferencia es la tensión Zener que ellos mantienen entre sus terminales. El 4728 es un diodo Zener de 3,3 volts,
mientras que el 1N4732 es un diodo Zener de 4,7 volts. Entonces vean que hay muchos valores. De hecho, este es un fragmento de la tabla es mucho más amplia y tiene más valores, pero podemos encontrar diodos Zener para una gran variedad de tensiones Zener entre sus terminales. En esa misma tabla vamos a encontrar el valor de la IZT, es decir, la corriente de prueba a la cual esta tensión fue medida. Entonces vean que anda en el orden de algunos, aquí está IZT, desde 76 miliamperes hasta 53 miliamperes. Es corriente de prueba para estos dispositivos. En esta columna vamos a tener el valor de la resistencia interna típica del diodo, que normalmente se le llama ZZT. Es una impedancia, pero para nosotros la podemos ver perfectamente como una resistencia. Y vean que varía dependiendo del dispositivo en cierta manera. El 4728 tiene una resistencia interna promedio de 10 ohms, mientras que el 1N4732 tiene una resistencia interna de 8 ohms. De nuevo son valores promedio. Aquí tenemos la corriente mínima que el diodo Zener permite antes de salirse de la región Zener. Es decir, si en cualquiera de estos 5 dispositivos le hacemos fluir menos de 1 miliamper, pues el diodo Zener se sale de la región Zener y ya no nos permite mantener o garantizar una tensión constante entre sus terminales. Y finalmente aquí tenemos la máxima corriente que nosotros podemos hacer fluir a través del dispositivo en polarización inversa. También depende del dispositivo que estemos manejando. El 1N4728 tolera una corriente máxima de 276 miliamperes, mientras que el 1N4732 tiene una corriente Zener máxima de 193 miliamperes. Entonces, con estos valores de las tablas de fabricante, nosotros vamos a poder realizar nuestros diseños y pues vamos a poder diseñar reguladores de tensión para mantener una tensión de salida constante en alguno de estos valores, para un cierto rango de resistencias de carga que nosotros podamos conectar a la salida. Entonces, el regulador basado en un diodo Zener tiene como objetivo mantener un nivel de tensión constante a la salida, aun si la corriente de la carga varía dentro de un cierto rango. Y el esquema, digamos, general es este que ustedes ven acá. En realidad es un circuito bastante simple, pero que nosotros tenemos que diseñar adecuadamente para que funcione bien. Normalmente el regulador de tensión más básico que nosotros podemos tener es este, que lo vamos a conectar nuevamente a la salida de la fuente no regulada, es decir, a la salida del filtro capacitivo que vimos en la clase anterior. El diodo Zener va a tener en paralelo a la resistencia de carga, y tanto el diodo Zener como la resistencia de carga van a tener en serie conectados una resistencia de control que se llama una resistencia R o RS. De tal forma que nosotros le vamos a aplicar una tensión no regulada a la salida, a la entrada, que va a ser superior a la tensión Zener. Tiene que ser superior para que entonces el diodo Zener pueda entrar en ruptura y pueda funcionar como un regulador de tensión. Si nosotros aplicamos más tensión que VZ, no hay ningún problema porque la tensión excedente va a aparecer en la resistencia de control. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros le aplicamos una tensión superior a VZ, el diodo Zener entra en ruptura, el resto de la tensión aparece en la resistencia de control y la carga vería una tensión constante entre sus terminales, que es básicamente VZ. Perfecto, esa es la configuración básica del regulador. Ahora, para el análisis nosotros vamos a tener que sustituir el diodo Zener por nuestro modelo, el que vimos en las filminas anteriores, y vamos a tener que diseñar básicamente el valor de RS para poder tener una tensión constante en la carga dentro de un cierto rango de valores para RL. Entonces, ya nosotros vimos que en este esquema, cuando nosotros aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo,
vamos a tener que la corriente IS, la corriente que se le está demandando a la fuente no regulada y que fluye por la resistencia de control RS, tiene que ser la suma de la corriente Zener más la corriente de la carga. Entonces, si nosotros diseñamos el circuito adecuadamente, la corriente IS que nosotros estamos tomando de la fuente no regulada va a ser siempre constante. ¿Ok? Ese es el truco del diseño. Mantener la corriente IS constante. Sin embargo, si la corriente IS se va a mantener constante, para cualquier cambio en la corriente de carga IL, la corriente Zener va a tener que variar. ¿Por qué? Porque si la IL aumenta, la I Zener tiene que disminuir para mantener IS constante. Pero si la corriente de carga disminuye, la corriente en el Zener entonces aumenta para compensar el cambio y mantener IS constante. Entonces vean que esta relación se va a cumplir en este circuito, y si el circuito está bien diseñado, la tensión en la carga va a ser igual a la tensión en el Zener. Y el diseño básicamente consiste en encontrar RS dado un cierto diodo Zener y un cierto rango de resistencias de carga que nosotros queremos conectar a la salida. Entonces nos toca buscar el valor de la resistencia de control RS. Y la misión de esta resistencia de control es garantizar que el diodo Zener se va a mantener operando siempre dentro de la región Zener, aún en el peor caso. Y viene la pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es el peor caso? Y ese es el que vamos a discutir entonces en la pizarra con un poco más de detenimiento a continuación. Vean entonces lo siguiente. Para nosotros poder calcular el valor de la resistencia RS, nosotros tendríamos que considerar un cierto valor de VS, tendríamos que considerar un cierto valor de IZ, un cierto valor de corriente de carga y un cierto valor de VZO. De estos que están acá, el único que se va a mantener constante es la tensión VZO y la resistencia RZ. Los demás podrían cambiar, ¿verdad? Nosotros sabemos que VS, la tensión no regulada, normalmente es una señal que tiene un cierto rizado o que podría tener un cierto rizado, por lo tanto puede tener un valor máximo y un valor mínimo. Voy a dibujarla aquí rápidamente para mostrarles el asunto. Digamos que es una señal que tiene bastante rizado, por lo que entonces esa tensión va a estar cambiando entre un valor máximo y un valor mínimo. Pero entonces es una variable, o sea, es una cantidad acá en esta fórmula que podría tener estos dos valores, o podría estar variando entre estos dos valores. Luego, la corriente Zener va a estar cambiando entre un valor mínimo y un valor máximo dependiendo de la corriente de la carga, porque de nuevo, si nosotros vamos a tener una carga variable, esta corriente va a estar cambiando entre un valor máximo y un valor mínimo. Por lo tanto, la IZ también va a tener un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, dado que el valor de RL va a estar cambiando, es esperable que la corriente de carga también varíe. Dentro de un rango definido entre una corriente de carga máxima y una corriente de carga mínima. La corriente de carga máxima implica RL mínima, ¿verdad?
Una resistencia mínima demanda más corriente de la fuente y vamos a tener una IL mínima cuando la RL es máxima. Y a su vez, una corriente de carga máxima me va a obligar al diodo Zener a pasar o a manejar su corriente de carga mínima. Mientras que una corriente de carga mínima implicaría que el diodo Zener va a tener que manejar una corriente de carga máxima. Recuerden que el diodo y la carga, el diodo Zener y la carga responden a un principio de vascularidad. Donde esta aumenta, esta disminuye, y donde esta disminuye, esta aumenta. ¿Para qué? Para mantener una corriente de carga constante. Entonces surge el problema: ¿cuál de todos estos valores nosotros utilizamos en nuestra relación para calcular RS? Resulta que el diseño no puede satisfacer todas las condiciones al mismo tiempo. Es decir, nosotros no podemos encontrar un único valor de RS que me garantice una corriente de carga máxima de tanto, una corriente de carga mínima de tanto, una tensión de entrada máxima de tantos volts, una tensión de entrada mínima de tantos volts y una corriente de Zener, etcétera, etcétera. Es muy difícil porque tenemos un único valor. O sea, un único valor de RS no puede satisfacer absolutamente todo al mismo tiempo, sino que entonces tenemos que escoger. Normalmente para el diseño nosotros vamos a escoger un valor de RS que me permita al diodo Zener trabajar de manera adecuada sin que se queme, es decir, sin que se dañe. El peor caso que podría ocurrir en este circuito es que la corriente Zener máxima supere la corriente máxima del diodo Zener acá y que eso me dañe el dispositivo. Si el diodo Zener eventualmente se sale a la región Zener por la parte superior, no habría tanto problema porque el único detalle es que la tensión en la carga ya no sería la tensión constante VZ, sino que eventualmente sería menor, pero eso no me va a dañar ningún elemento del circuito. Mientras que si yo diseño RS mal y hago que la corriente Zener en algún momento aumente por encima de su valor máximo, ese diodo Zener se me va a dañar, se me va a quemar y el daño va a ser irreversible. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de peor caso en este circuito, estamos hablando del caso en el que la corriente Zener aumenta por encima de su valor máximo y genera una disipación de potencia que el dispositivo no puede manejar. Entonces, a la pregunta ¿cuál es el peor caso? La respuesta sería que el peor caso en este circuito sería que la IZ máxima que nosotros vamos a considerar se haga más grande que IZM, es decir, el valor de corriente máxima que el dispositivo me va a dar. Y esto viene dado por el fabricante, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, más bien el valor de RS tiene que ser tal que nunca permita que la corriente Zener máxima en el circuito supere a IZM, para que entonces el diodo nunca se nos vaya a quemar en ese circuito. Ahora, ¿quién produciría una corriente Zener máxima? ¿O cuándo en este circuito es que yo voy a tener una corriente Zener máxima? Ok, vamos a ver cuándo es que eso ocurre.
¿Cuándo tendríamos nosotros en este circuito una corriente Zener máxima? Bueno, se tienen que dar varias condiciones para que nosotros podamos tener el valor realmente máximo de la corriente en el diodo Zener en este circuito. La primera condición que se tiene que dar para que la corriente en el Zener sea máxima es que la corriente en la carga sea mínima, ¿verdad? Como dijimos acá, una corriente mínima en la carga me fuerza al diodo Zener a manejar una corriente máxima, ¿verdad? Porque entonces yo reduzco la carga máxima, reduzco la corriente de carga, el Zener tiene que aumentar su corriente para mantener la IS max en un valor constante. Por lo tanto, la primera condición es que la IL sea mínima, o sea que tengamos una corriente mínima en la carga. Ahora, ¿será que solamente con una corriente de carga mínima yo voy a tener la corriente Zener máxima? Bueno, hay otra condición que se tiene que dar para que de nuevo esta corriente eventualmente sea la verdaderamente máxima del circuito. Y es que la tensión de entrada VS sea también máxima. Recuerden que a mayor tensión, mayor corriente IS en este circuito. Entonces, si la tensión VS es máxima y la corriente de carga es mínima, con mayor razón la corriente Zener va a ser máxima. Entonces, la segunda condición para tener una corriente IZ máxima es que VS sea máxima. ¿Ok? Con esas dos condiciones, yo voy a garantizar que la corriente que yo mido a través del Zener es efectivamente la corriente máxima. De tal forma que el diseño de RS tiene que contemplar estos valores de corriente en la carga y de tensión de entrada. Y va a tener que considerar también la corriente IZ máxima. Entonces, si nosotros en esta relación tomamos IL mínima, IZ máxima y VS máxima, estaríamos calculando un valor de RS que me garantizaría que la corriente en el Zener nunca va a superar el valor máximo indicado por el fabricante. ¿Ok? Entonces, en el diseño de un regulador de tensión con diodo Zener, esto es lo primero que tenemos que hacer. Calcular la RS considerando esas tres condiciones. Por lo tanto, nuestra fórmula de diseño para RS va a ser VS máximo menos VZO más RZ por IZ máxima dividido todo entre IZ máxima más IL mínima. ¿Ok? Y utilizando esta relación podemos encontrar RS. Lo curioso es que VS máxima nosotros normalmente la tenemos porque es el pico de la señal rectificada de media onda o de onda completa. En nuestro caso sería en la parte de la fuente no regulada. Ese sería el VS máximo. Aquí ustedes lo tienen. Luego, VZO viene dado por el fabricante, RZ viene dado por el fabricante, la IZ máxima viene dada por el fabricante también. Normalmente tomamos IZM. Esa sería la corriente Zener máxima. Y nos quedaría únicamente por decidir la corriente de carga mínima, ¿verdad? Ese es el único parámetro que nosotros podemos seleccionar en esta fórmula. Y resulta que uno lo puede decidir. Está en uno. Es el diseño de uno. Uno puede decidir cuál es la corriente de carga mínima.
Usualmente la corriente de carga mínima que uno considera es de 0 amperes. Ahora ustedes dirán, ¿por qué de 0 amperes? Bueno, es que eventualmente yo podría decir, bueno, yo quiero que la corriente de carga mínima de mi circuito sea de 1 miliamper, por ejemplo, o de 0.5 miliamperes. Esa es la corriente de carga mínima. Es decir, yo nunca voy a tener una resistencia de carga más grande que un cierto valor que me origina, digamos, una corriente de carga mínima de 0.5 miliamperes. Pero hay un caso excepcional que se podría dar y que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué pasa si por alguna razón en este circuito regulador alguien viene y rompe este cable de acá? Despega completamente la resistencia de carga del regulador. ¿Qué pasaría en ese momento? Si yo rompo el circuito en esta parte, o si el circuito se rompe en esta parte, resulta que la corriente de carga se haría cero, ¿verdad? Es un circuito abierto, no fluye corriente a través de ese ramal, la corriente de carga sería cero. Y una corriente de carga cero, en esta fórmula, podría hacer cambiar obviamente el valor de RS. O sea, nosotros tenemos que considerar un valor de RS que nos garantice que aún en esta condición extrema, donde alguien llegó y quitó la resistencia de carga, provocando una corriente de carga cero, tenemos que garantizar que la corriente IS que resulte y que fluya completamente por el diodo Zener no sea más alta que la IZN, porque de lo contrario el diodo se nos quema. Entonces vean lo interesante del caso. Dado un cierto valor para un diodo Zener que nosotros tengamos, nosotros podemos calcular RS utilizando los parámetros del fabricante y considerando una corriente de carga mínima de 0 amperes para estar protegidos contra este posible caso. Y de esa forma tendríamos un circuito diseñado de manera segura para poder operar una resistencia de carga diferente de cero, por supuesto, en condiciones normales. Entonces, de esta forma calculamos RS y ahora vamos a ver qué otra cosa podemos calcular una vez que tengamos la RS ya definida. Aquí tenemos entonces la fórmula de diseño básica, ¿verdad? Donde acabamos de decir que Vs máxima es usualmente la amplitud de la señal rectificada de media onda o de onda completa. Ajá. Luego dijimos que la IZ máxima, perdón, puede ser la IZM que nos da el fabricante o puede ser perfectamente un porcentaje de esa IZ máxima. ¿Por qué un porcentaje? Bueno, porque uno podría tener aquí perfectamente un cierto margen de seguridad. Uno podría decir, bueno, no voy a tomar mi IZ máxima propiamente en IZM, porque eso sería estar casi que al borde del colapso, ¿verdad? Sino que voy a tomar un cierto valor más pequeño, que podría ser, qué sé yo, 0,9 IZ máxima. De tal manera que entonces yo reduzco un poco el máximo y estoy dejando aquí un cierto espacio por aquello de que algo más ocurra y que esa corriente por alguna razón suba por encima del máximo que yo tomé. Entonces, si yo tengo acá un punto 9, ese punto 9 podría ser un porcentaje de seguridad, ¿verdad? Entonces, esto que tenemos acá sería considerando un margen de seguridad.
Es decir, no vamos a tomar exactamente el valor máximo, sino que vamos a tomar un porcentaje de ese máximo para entonces mantener un margen de seguridad ahí y evitar que nuestro dispositivo colapse por alguna cuestión que ya nosotros no podemos considerar, digamos, un daño en el dispositivo, un pico en la red que de pronto hizo que VS aumentara momentáneamente por un valor a un valor mayor al que nosotros consideramos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto de acá sería el margen de seguridad. Y finalmente la IL máxima, perdón, la IL mínima, usualmente nosotros la consideramos en 0 amperes. De nuevo, por aquello de que alguien o que el circuito de repente se caiga o algo ocurra y que la carga quede desconectada del resto del circuito. Eso nos provocaría una corriente de carga de Zener aún mayor. Entonces, con estos valores y con el valor que nosotros tengamos del diodo en particular que estamos usando, obtendríamos el valor de RS que nos permite que el circuito trabaje en condición adecuada. Entonces, vamos a tener esto de acá. Yo voy a tener aquí VZ y aquí voy a tener voy a tener corriente de carga. Entonces, hasta ahora nosotros sabemos que para una corriente de carga de 0 amperes el circuito va a estar en la capacidad de mantener un cierto valor constante de VZ gracias a la resistencia RS. Ahora, lo que queremos saber es hasta dónde podemos mantener esa tensión constante para una corriente de carga cada vez mayor. En algún momento vamos a tener una corriente de carga máxima, en este caso, que es el límite de operación de nuestro dispositivo. Recuerden que aquí lo que tenemos es IL mínimo y nosotros lo estamos asumiendo como 0. Cuando la corriente en la carga se hace máxima, la corriente en el Zener se hace mínima, ¿verdad? Corriente de carga máxima, resistencia de carga mínima, corriente del Zener mínima. ¿Y qué es lo que podría ocurrir en ese caso? Podría ocurrir que la corriente del Zener se haga mucho más pequeña que IZ mínima y que entonces el diodo Zener se nos salga de la región Zener, que sabemos que es una condición no deseable, pero no es una condición extremadamente crítica. Digamos, ningún dispositivo de nuestro regulador corre peligro si eso llegara a ocurrir. El diodo Zener pues no le pasa nada, no le va a pasar nada, y la carga lo único que va a haber es una reducción en la tensión que tiene entre sus terminales, pero no, la carga tampoco se va a dañar en la mayoría de los casos, ¿verdad? Si eso fuera un caso delicado para la carga, pues habría que recurrir a otro tipo de regulador también. Como les decía, este valor máximo va a quedar dependiendo del valor que nosotros hayamos diseñado en RS, y ese valor pues va a tener un cierto límite, ¿verdad?, dado el valor de RS que nosotros encontramos, porque entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la corriente de carga máxima que nuestro regulador va a soportar. Y para eso vamos a recurrir nuevamente a la fórmula básica de la cual nosotros partimos en este análisis. Voy a despejar de aquí el valor de IL. Eso es básicamente lo que voy a hacer. Entonces voy a decir que RS por IZ más IL es igual a VS menos VZO más RZ por IZ. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que RS por IL es igual a VS
menos VZO más RZ por Z menos RS por IZ. Y ahora pues básicamente mando a dividir la RS y obtengo que IL es igual a VS menos VZO más RZ por IZ menos RS por IZ dividido entre RS. Y ahora tenemos que hacer el mismo análisis que en el caso anterior, solo que ya ahora la resistencia RS está calculada, ya tiene un valor. Ese valor se definió para proteger al diodo Zener de una posible corriente máxima. Por lo tanto, para nosotros ahora saber cuál sería la corriente de carga máxima que nosotros podemos obtener del circuito regulador, vamos a tener que considerar la corriente de Zener mínima y la tensión de entrada mínima. ¿Ok? Entonces, la IL máxima permitida por nuestro regulador de tensión va a ser igual a VS mínima menos VZO más RZ por IZ mínima menos RS por IZ mínima dividida entre RS. Y esta es la otra fórmula que es importante porque nos permite saber cuánta corriente le podemos extraer a este regulador con diodo Zener dado un cierto valor de RS. Eso sí, de nuevo el valor de RS se tiene que calcular en función de IL mínimo, porque ese es el peor caso. Ese es el caso que nos pone en riesgo la integridad del diodo Zener. Una vez que hemos diseñado RS, podemos calcular para ese valor de RS y para ese diodo cuál sería la corriente máxima que le podemos extraer al circuito. Y ya una vez que tenemos eso, sabríamos que la resistencia de carga mínima que nosotros podemos colocar en el circuito va a ser igual a VZ o VZO, digamos, entre IL máximo. De tal forma que si nosotros hacemos CRL más pequeño que ese valor, ustedes van a notar que la tensión Zener se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque simplemente el diodo se va a salir de la zona Zener acá en la parte superior y nos va a dejar de regular la tensión básicamente. Ahora, ¿quién es IZ mínima? IZ mínima es esta que está acá. Y uno normalmente para IZ mínima uno utiliza un cierto porcentaje. Uno puede utilizar la IZ acá, básicamente. La IZ acá sería el valor mínimo para esta corriente. Y la entrada mínima, VS mínima, uno la podría tomar de la señal rectificada de onda completa después del filtro, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente. Bueno, creo que mejor voy a borrar aquí un poco la pizarra para hacer un poco más despacio y aclarar esos otros detalles. Bueno, ya hice aquí un poquito más despacio para hablar lo que les estaba comentando del VS mínimo. Recuerden nuevamente la señal que nosotros obtuvimos a la salida del filtro capacitivo.
que era la señal rectificada, digamos de onda completa, a la cual le aplicábamos el filtro capacitivo para obtener menos rizado. Entonces dijimos que este valor de acá era Vs máximo y este valor de acá es Vs mínimo. Ese Vs mínimo es el que ocupamos para calcular la corriente IL máximo. Pero noten que la distancia entre el pico, entre el valor máximo y el valor mínimo de la señal filtrada nosotros le habíamos llamado VR pico a pico, la tensión de rizado pico a pico. Entonces Vs mínimo idealmente tendría que ser Vs máximo menos la tensión de rizado pico a pico, ¿verdad? Y finalmente Vs mínimo podría ser Vm menos Vr pico a pico, donde este Vm es la amplitud de la señal rectificada. Y aquí lo tienen. Esta sería entonces la forma pues más rápida y más barata de crear un regulador de tensión a base de un diodo Zener. El diodo Zener nos mantendría una tensión constante a la salida dentro de esta zona, que sería la zona en la cual el diodo Zener nos mantiene una tensión constante para cualquier corriente de carga entre IL mínimo e IL máximo. Ya si nosotros ocupamos un rango más amplio, por ejemplo, ocupamos tener un mayor control sobre corrientes de carga, si nosotros eventualmente queremos trabajar con un nivel de rizado más bajo, pues entonces tendríamos que buscar otras soluciones, como por ejemplo los reguladores integrados o los reguladores que utilizan elementos adicionales para controlar la corriente, que vamos a ver más adelante. Es esperable que en algunos casos aún sobreviva un cierto rizado en la señal de salida, en corriente directa, pero usualmente es muy bajo. Y para corrientes de carga más altas, pues el rizado tiende a aumentar un poquito, pero no es mucho. El Zener de nuevo nos provee incluso rechazo al rizado, porque el diodo Zener nos mantiene la tensión constante entre sus terminales, entonces nos reduce aún más el rizado que ya nosotros traíamos de la fuente no regulada. ¿Ok? Entonces vamos a dejar el tema de reguladores hasta acá por el momento, y lo que vamos a hacer es continuar con la clase y después vamos a hacer un ejemplo de diseño completo donde vamos a seleccionar un diodo Zener y vamos a calcular la resistencia de control y vamos a calcular pues todos los rangos que vamos a tener de corrientes en la carga. Ok, entonces recuerden que en esta presentación que les voy a estar también colocando en la plataforma están las fórmulas de diseño completas que nosotros acabamos de desarrollar en la pizarra. En el cálculo de RS, de la resistencia de control, como les mencioné hace un momento, recuerden que ese valor se diseña considerando la máxima corriente permitida por el diodo Zener y utilizando también obviamente la corriente mínima en la resistencia de carga. A la hora de definir nosotros cuál es la corriente máxima permitida por el diodo Zener, vamos a tener en realidad dos opciones. Depende mucho también del fabricante del diodo que uno esté utilizando y de la información que nos haya dado en la hoja de datos. Hay algunos fabricantes que en vez de reportar una corriente Zener máxima, lo que reportan es una potencia máxima disipable por el diodo Zener, en cuyo caso la corriente Zener máxima vendría siendo la potencia máxima reportada por el fabricante entre la tensión promedio Vz, es decir, la tensión que el diodo va a mantener entre sus terminales de forma promedio.
Si el fabricante eventualmente nos brinda también la IZM, pues nosotros podríamos utilizar esa IZM como les mencioné hace un rato para definir la corriente Zener máxima. Eso sí, lo más aconsejable en ambos casos, inclusive yo diría que en ambos casos, es tomar siempre un valor de corriente Zener máxima un tanto menor que el valor que ustedes obtengan de IZM o de la potencia Zener máxima entre VZ. Eso de nuevo para no forzar al diodo a trabajar al límite, sino que se guarde un cierto margen de seguridad que nos permita que el sistema se mantenga estable aún en el peor caso, ¿verdad? Entonces ya a partir de estos valores se diseña el valor de RS y luego considerando el valor de RS y considerando las otras características del diodo Zener, entonces estaríamos identificando cuál sería la máxima corriente de carga que nosotros podemos extraer del regulador de tensión. Y ahora pues para ilustrar mejor este proceso de diseño vamos a ver este ejemplo. Entonces tenemos un ejemplo de diseño donde se nos indica que se desea diseñar un regulador de tensión basado en un diodo Zener que es el 1N4732, cuyas características son tensión Zener promedio 4,7 volts, la IZT o la corriente Zener de prueba 53 mA, la IZK o sea la corriente Zener de la región de rodilla de 1 mA, IZM corriente Zener máxima 193 mA y resistencia interna promedio del diodo Zener es de 8 ohms. Luego nos dicen que la tensión de entrada no regulada, o sea la salida de la etapa de filtrado, es una tensión que varía entre los 10 y los 13 volts, o sea tiene una tensión de rizado pico a pico de 3 volts. Y nos piden diseñar el valor adecuado para la resistencia de control RS, de tal manera que este regulador pueda operar de manera adecuada en estas condiciones. Y al final estaríamos considerando o calculando la corriente máxima de la carga y nos piden considerar un margen de seguridad de 20% en el diseño. Entonces vamos a realizar este diseño con lo que acabamos de ver en clase y con eso completaríamos la clase de hoy. Entonces vamos a resolver esto en la pizarra. Antes de comenzar con la solución del ejercicio les quería mostrar las hojas de datos del 1N4732, que es el diodo Zener que vamos a estar utilizando. Ese diodo Zener en realidad está dentro de una familia de diodos Zener para diferentes tensiones Zener que va desde el 1N4727 al 1N4764. Entonces estas son las hojas de datos para pues todos los dispositivos en esta familia de diodos Zener. Vean que es un diodo Zener de silicio para aplicaciones electrónicas. Así es como el diodo se vería, ¿verdad? Viene en un encapsulado de O41 y la banda, igual que en el diodo de propósito general, indica la posición del cátodo. Entonces, a temperatura ambiente, 25 grados Celsius, estos serían los parámetros máximos. Tiene una potencia de operación de 1 watt máximo y estos son las temperaturas que luego vamos a estar utilizando para el diseño de radiadores. Vamos a continuar con las hojas de datos y aquí viene la tabla famosa donde ustedes pueden ver pues todas las características eléctricas de todos los dispositivos dentro de esta familia. A nosotros nos interesa el 1N4732 y vean que su tensión Zener nominal es de 4.7 volts a una corriente de prueba IZT de 53 miliamperes, como lo habíamos anotado en el problema. La impedancia o la resistencia interna del diodo Zener es de 8 ohms y la corriente IZK viene dada como 1 miliamper. Esa sería la corriente mínima que debe circular a través del dispositivo en polarización inversa para que se pueda mantener dentro de la región Zener. Esto en estos momentos no nos interesa mucho y aquí al final viene el reporte de la IZM, o sea la corriente Zener máxima que el dispositivo va a tolerar, que son 193 miliamperes. Entonces de esta tabla podríamos obtener todos los
los valores que necesitamos para el diseño para cualquiera de estos diodos Zener que tienen tensiones Zener entre los 3 volts, como ustedes pueden ver acá, y los 100 volts. Entonces hay valores estándar o normalizados para distintos dispositivos en ese rango de valores. Vamos a ir un poco más abajo porque hay unas curvas características interesantes. Vean que aquí el fabricante nos presenta la región de ruptura para cada uno de esos dispositivos, y vean que aquí está el 1N4732 y tiene una curva de ruptura más o menos a 4,7 volts, ¿verdad? Como les decía, no es muy lineal, vean que tiende a tener, no es muy vertical, quiero decir, vean que tiene una variación conforme aumenta la corriente de entre más o menos 10 miliamperes a los 100 miliamperes. Vean que sí puede darse una desviación en la tensión Zener. ¿Por qué? Por la acción de la resistencia interna. Al aumentar la corriente, la resistencia interna tiene una caída de tensión mayor, y eso se suma a la tensión de 4,7 volts base y nos provoca pues una desviación. Eso es normal. En otros dispositivos vean que la curva es mucho más vertical, ¿verdad? Entonces básicamente eso es lo que nos quiere decir el fabricante, que a temperatura ambiente pues es esperable tener una desviación en la tensión Zener cuando la corriente aumenta significativamente a través de él. Aquí hay pues curvas para otros dispositivos, ¿verdad? Y entonces pues aquí de estas hojas de datos ustedes pueden obtener toda esta información que les estoy comentando, por lo que entonces ya ahora sí estamos listos para comenzar a resolver el problema en la pizarra. Me traje para acá entonces el ejemplo que vamos a resolver en este momento, donde recuerden que lo que nos están pidiendo es el valor de la resistencia de control RS en un regulador de tensión con diodo Zener, y el diodo que vamos a utilizar es el 1N4732, que es un diodo Zener que lo vamos a colocar en paralelo con la resistencia de carga, y la idea es diseñar el circuito para que la tensión de salida se mantenga aproximadamente en 4,7 volts. De las hojas de datos obtuvimos la IZT, que era la corriente Zener de prueba, la corriente IZK, que es la corriente Zener mínima, la IZM, que es la corriente Zener máxima, no repetitiva, y tenemos también la resistencia interna del dispositivo, que es de 8 ohms en promedio. Nos dicen también que la fuente de alimentación no regulada que vamos a conectar a la entrada tiene un máximo de 13 volts y un mínimo de 10 volts. Entonces tenemos una señal como esta que está acá, donde la señal estaría oscilando entre 10 y 13 volts, por lo que la tensión de rizado pico a pico sería de 3 volts. Entonces el regulador se va a ver de esta forma. Nosotros tendríamos el VS, que es esta señal de entrada, aplicada a la parte izquierda del circuito, y lo que vamos a hacer ahora es modelar el diodo Zener con el modelo que nosotros vimos hace un rato, una fuente independiente de tensión en serie con una resistencia interna que es RC. De tal forma que entonces ya podemos aplicar, ya ahora que conocemos el funcionamiento de un regulador de tensión basado en diodo Zener, podemos aplicar directamente las fórmulas de diseño que ya nosotros vimos anteriormente, para obtener entonces el valor adecuado de la resistencia de control RS. Entonces diseñamos el circuito nuevamente para el peor caso. ¿Cuál era entonces el peor caso? Nosotros habíamos dicho que el peor caso ocurre cuando la corriente que circula por el diodo Zener se hace máxima. Y la corriente del diodo Zener se hace máxima cuando la corriente por la carga es mínima y cuando la tensión de entrada es máxima. En ese caso, pues entonces, como habíamos dicho,
y vamos a tener la IZ máxima. Esa corriente Zener máxima no puede superar en magnitud a la corriente IZM, porque si no el diodo se nos queda. Entonces vamos a asumir se va a considerar las siguientes condiciones. La IL mínima, como vimos anteriormente, va a ser de 0 amperes porque vamos a proteger el circuito en caso de que alguien desconecte la resistencia de carga. Entonces vamos a asumir que la IL mínima es de 0 amperes. Luego, en el problema nos habían pedido también considerar un margen de seguridad del 20%. ¿Ok? Ese margen de seguridad se va a volver muy importante cuando nosotros decidamos cuál va a ser nuestra IZ máxima. Nuestra IZ máxima, como ya dijimos, no puede ser superior a la IZM de 193 miliamperes. Sin embargo, si nosotros tomamos IZM como el valor máximo como tal, estaríamos llevando el circuito a un punto donde estamos básicamente en el borde. Si la corriente Zener por alguna razón aumenta algunos miliamperes por encima de ese valor, ya estaríamos fuera de la zona segura para el diodo Zener y probablemente lo vamos a dañar. Por lo tanto, vamos a tomar un límite máximo para la corriente Zener que va a contemplar este 20% de seguridad. ¿Ok? Por lo tanto, como el porcentaje de seguridad es 20%, nosotros deberíamos de tomar el valor máximo, reducirlo en 20% y tomar lo que resta del valor máximo como valor máximo para nuestros cálculos. Entonces recuerden que aquí tenemos VZ contra IZ y la curva característica del diodo se observa de esa manera. La IZM está acá. Esa es la corriente máxima que el diodo Zener tolera. Lo que vamos a hacer es que la vamos a reducir en 20%. Es decir, vamos a tomar IZM menos el 20% de IZM. Y ese va a ser el valor de IZ máxima que nosotros vamos a utilizar en los cálculos. De tal forma que esto que está acá sería nuestro margen de seguridad. Si por alguna razón la corriente aumenta un poco más de ese límite, estamos aún dentro de la zona segura para el diodo Zener y el diodo Zener no se debería de dañar. Entonces nuestra IZ máxima en este caso va a ser IZM menos el 20% de IZM. O sea, sería 193 miliamperes menos 0,2 por 193 miliamperes. Por lo tanto, la corriente Zener máxima que nosotros vamos a utilizar en el diseño sería de 193 sería de 154,4 miliamperes. Esa va a ser la corriente máxima que nosotros vamos a tomar en cuenta a la hora de diseñar nuestro regulador.
Entonces ya tenemos la corriente de carga mínima, ya tenemos la corriente Zener máxima para nuestros cálculos. Nos hace falta la tensión de entrada máxima, pero ya aquí la tenemos. Es esa que está ahí. Entonces, VS máximo, ya nosotros sabemos que son 13 volts. Entonces ya tenemos básicamente todo para poder obtener el valor de la corriente, de la resistencia de control con la fórmula de diseño. Entonces vamos a aplicar entonces la fórmula de diseño. Teníamos que RS vamos a tener entonces que RS es VS máximo menos VZO más RZ por la corriente Zener máxima dividido entre la corriente Zener máxima más la corriente de carga mínima. Entonces, sustituyendo valores, RS sería 13 volts menos 4,7 volts más 8 veces 154,4 miliamperes entre 154,4 miliamperes más 0 miliamperes. Entonces vamos a ver cuánto nos da esa resistencia. Nos da una resistencia RS de 45,76 ohms. Esa sería la resistencia de control que nosotros requerimos acá, en esta parte de acá del circuito, para entonces garantizar que bajo ninguna condición o bajo la peor condición del circuito, la corriente por el diodo Zener nunca va a subir por encima de los 154,4 miliamperes. ¿Ok? Y estamos considerando un margen de seguridad del 20%. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular cuál sería la corriente de carga máxima que nosotros podríamos extraer de este circuito dado este valor de RS, y finalmente entonces presentaríamos una gráfica con los resultados finales. Perfecto, entonces nos trajimos ya los resultados para acá y ahora vamos a calcular la corriente de carga máxima que este circuito va a tolerar. Recuerden que para calcular la corriente de carga máxima vamos a ocupar el valor de RS que ya nosotros tuvimos y vamos a ocupar también la corriente Zener mínima. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar la corriente Zener mínima? Recuerden que la corriente Zener mínima se va a dar precisamente cuando la corriente en la carga sea máxima. Pero entonces nos vamos a ir a buscar nuevamente la curva característica del diodo Zener.
y vamos a ir a comparar con los valores que ya tenemos de la hoja del fabricante. Recuerden que el diodo Zener va a trabajar en la región de ruptura por acá, y para estar en esa región de ruptura nosotros vamos a tener aquí la IZ máxima, y por aquí arriba es donde va a estar la corriente IZ mínima. Nosotros habíamos dicho que el límite o que el valor más pequeño de la corriente IZ es precisamente el valor IZK. Si nosotros hacemos fluir por el diodo Zener una corriente menor a IZK, estaríamos saliéndonos de la región Zener, que es donde el diodo trabaja de manera correcta, que es esta parte de aquí. Entonces nosotros podríamos tomar IZK como IZ mínimo. Sin embargo, nuevamente estaríamos trabajando justo en el límite, de tal manera que cualquier efecto en el circuito que haga que esa corriente se reduzca un poco, ya estaríamos saliéndonos de la región Zener y el diodo se volvería inestable, por lo que ya la tensión VZ no podríamos garantizarla en aproximadamente 4,7 volts. Entonces lo que yo voy a hacer es considerar el margen de seguridad de 20% nuevamente y lo voy a insertar en el valor de IZ mínimo, para entonces tomar una IZ mínima un poco más alta de IZK, de tal manera que cualquier asunto que ocurra nos quede un cierto margen de control o de seguridad para que el diodo no salga de la región C. Entonces la IZ mínima va a ser IZK más el 20% de IZK. Entonces este sería el margen de seguridad. Por lo tanto, la IZ mínima vendría siendo 1 miliamper más 0,2 por 1 miliamper. Ok, entonces IZ mínima sería de 1,2 miliamperes. Entonces estamos levantando este valor, más o menos 0,2 miliamperes, para entonces guardar ese espacio como margen de seguridad. Y ya ahora con IZ mínima y conociendo los demás valores del circuito, vamos a encontrar cuál es la corriente de carga máxima que podemos extraer del circuito. Y la fórmula de diseño que teníamos era esta, ¿verdad? La IL máxima es VS mínima menos VZO más RZ por la IZ mínima menos RS que ya tenemos entre o multiplicado por IZ mínima dividido entre RS. Y ya tenemos pues todos los valores que necesitamos. Entonces ya sustituyendo los valores, recuerden que VS mínima vendría siendo de 10 volts en este caso, ¿verdad? La mínima tensión que podemos obtener del regulador y del filtro, por lo que entonces esa corriente vendría siendo de
vendría siendo una corriente I de máxima de 114 114,41 miliamperes. Esa sería la corriente máxima que nosotros podríamos extraer aquí en la resistencia de carga para el circuito que nosotros tenemos. Y vean que es una corriente significativa. 114 miliamperes es una corriente suficiente para alimentar una gran cantidad de circuitos electrónicos. Si nosotros quisiéramos una corriente mayor, pues tendríamos que seleccionar un diodo Zener diferente que nos permita una corriente máxima más alta o una corriente mínima más pequeña, o eventualmente podríamos recurrir a otro tipo de regulador de tensión, tal vez un regulador integrado que nos va a permitir entonces tener un rango de variación mucho más amplio. Sin embargo, como les digo, con 114.4 miliamperes se pueden alimentar un número importante de circuitos electrónicos de una manera pues muy sencilla, como ustedes pueden ver, con un mínimo de partes, digámoslo así. Entonces, aquí en la carga, si nosotros graficáramos la tensión en la resistencia de carga contra la corriente de carga, veríamos prácticamente una línea constante en 4,7 volts para corrientes entre 0 miliamperes y 114,4 miliamperes. Ese sería el rango de corrientes de carga en el cual nosotros podemos garantizar una tensión constante a la salida de 4,7 volts. Por encima de los 114,4 miliamperes, sabemos que muy probablemente el diodo Zener se va a salir de la región Zener por la parte superior, por lo tanto su tensión va a disminuir de los 4,7 y se va a volver inestable hasta llegar eventualmente a 0, ¿verdad? Sin embargo, al dispositivo no le va a pasar nada en ese caso. Y si nosotros quitamos la resistencia de carga y forzamos a la corriente de carga mínima a ser 0 miliamperes, por el diodo Zener estarían circulando 154,4 miliamperes, que está por debajo de su corriente máxima. Por lo tanto, nuevamente el diodo no va a sufrir daños. Y nuestro regulador nos daría toda esa área que está ahí para trabajar con posibles resistencias de carga diferentes, sin que eso afecte la tensión de salida. Por eso es que esto entonces se llama un regulador de tensión. Y eso sería todo por este ejemplo entonces, y con esto pues ya vamos a ir completando la clase. Para completar entonces la clase de hoy, lo que vamos a hacer es ver la simulación de este regulador de tensión que acabamos de diseñar en el programa MicroCAP. Entonces vean que aquí ya tengo parte del circuito armado, y lo que estoy haciendo con esta primera etapa es básicamente simular la señal de entrada no regulada, es decir, la señal de entrada que teníamos de 13 volts de amplitud con tensión de rizado pico a pico de 3 volts. Entonces yo lo que hice básicamente fue colocar una señal de entrada senoidal de 60 Hz con amplitud de 13 volts, como ustedes ven acá. Esa sería la señal de entrada. Y como rectificador me decidí por un rectificador de media onda basado en el diodo 1N4002. Como la tensión de entrada tiene una amplitud más baja, pues entonces pude utilizar un diodo 1N4002 que tiene un valor P y V relativamente bajo y no va a tener problemas porque la amplitud de esta onda es de 13 volts. El capacitor de filtrado lo diseñé en 880 microfarads precisamente para que la tensión de rizado anduviera en el orden de los 3 volts, cuando la resistencia de carga es, digamos, de 80 ohms. Entonces vamos a simular esta etapa nada más para ver la señal de entrada
y luego conectamos el regulador de tensión. Entonces voy a ir a análisis, voy a ir a transitorio, voy a simular el circuito por 34 milisegundos. La entrada, lo que vamos a ver es la entrada V1 y la tensión de la salida, que es la tensión en R2. En azul la entrada y en rojo la tensión de salida. Entonces lo ejecutamos y vean aquí donde tenemos la señal de entrada con magnitud de más o menos 13 volts y vemos la señal de salida, que es la señal rectificada de media onda, con el filtro de rizado. Y el rizado en este caso pues debería de andar cercano a los 3 volts, anda por un poco menos de 3 volts, pero eso me va a ayudar a simular la señal de entrada para el regulador. Entonces voy a cerrar acá, ya una vez que vi la señal de entrada no regulada, y lo que voy a hacer es borrar esta parte para entonces conectar el regulador de tensión acá. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar la resistencia de control que nos había dado de 45,76 ohms. Yo lo voy a redondear a 46 ohms para usar números enteros. Recuerden que la resistencia es siempre con la terminal plus viendo hacia el capacitor, ¿verdad? Y ahora necesitamos colocar el diodo Zener aquí a la salida. En Microcap, para insertar un diodo Zener tenemos que ir a la librería analógica o Analog Library. Entramos ahí, vamos a ir a buscar diodes o diodos, nos vamos abajo a buscar Zener y en Zener buscamos el diodo Zener que empieza con 1, el de nosotros es el 1N4732, por lo que entonces buscamos aquí los 47 y vean que aparece del 4734 en adelante, por lo que entonces buscamos en la pestaña anterior y vean que aquí al final está casi al final está el 1N4732. Entonces este es el diodo que nosotros ocupamos colocar aquí. Entonces lo voy a girar y si le damos doble clic vamos a ingresar a las características de ese diodo y vean que acá donde dice BV, que es la tensión Zener o la tensión de ruptura, aparece en 4,7 volts como nosotros lo habíamos identificado en las hojas de datos. Entonces le voy a decir que muestre nada más el nombre del diodo, le voy a dar enter y ya aquí tenemos el diodo Zener. Finalmente voy a colocar una resistencia de carga, siempre con el plus viendo hacia arriba, ¿verdad? La terminal positiva, y a esa resistencia de carga le voy a dar, digamos, un valor de 100 ohms inicialmente. Ok, entonces voy a colocar los puntos de tierra para estos dos componentes y voy a enlazar entonces todo con el cable. Perfecto, entonces ya aquí tenemos el regulador de tensión montado. Lo que vamos a ver ahora es nuevamente una gráfica de la tensión de entrada contra la tensión de salida, que es la tensión en R2, por lo que entonces vamos a análisis transitorio y vamos a ejecutarlo nuevamente por 34 milisegundos, la misma entrada, la misma salida, le damos a ejecutar y vean entonces cómo la tensión ahora ya se nos estabiliza bastante alrededor de un cierto valor de corriente directa. Vean que el valor de corriente directa que estamos obteniendo anda en el orden de los 4,9, 5,1 volts, ¿verdad? Ahora ustedes dirán, ¿por qué aumenta en relación con la tensión de 4,7 volts que teníamos de VZ? Recuerden que cuando vimos las hojas características de este dispositivo vimos que la curva no era completamente vertical, o sea, conforme aumenta la corriente de carga en el dispositivo, es esperable que la tensión Zener del dispositivo aumente. Y aquí estamos simulando pues ya con métodos numéricos el dispositivo real. Entonces es esperable que nosotros tengamos tensiones Zener que están desviadas del valor promedio, que es de 4,7, y eso es de nuevo por la acción de la resistencia interna del dispositivo. Vean por ejemplo lo que va a ocurrir ahora
Voy a cerrar aquí un momento y voy a reducir la resistencia de carga aún más. Recuerden que conforme reducimos la resistencia de carga, aumentamos la corriente de carga y disminuimos la tensión en la corriente del Zener, ¿verdad? Entonces voy a cambiarla y voy a pasar de 100 ohms, digamos, a 10 ohms. Y voy a volver a simular el circuito. Y ahora vean que con 10 ohms de resistencia de carga, la corriente Zener disminuyó por debajo del valor mínimo, que era IZK. Por lo tanto, el diodo Zener perdió la capacidad de regular la tensión adecuadamente y la tensión de salida cayó a más de la mitad del valor que teníamos antes. Entonces aquí ustedes pueden ver el diodo Zener fuera de la región Zener por la parte superior, debido a una corriente de carga muy alta que superó los 114 miliamperes que habíamos encontrado antes. Entonces el diodo pues perdió la capacidad de regular tensión a esa magnitud de corriente. Y vamos a ver el caso contrario, que es el caso en el que vamos a tener una resistencia de carga muy grande, digamos de 10K. Al tener una resistencia de carga muy grande, vamos a reducir la corriente de carga y vamos a llevar al diodo Zener a que fluya por él una corriente de carga más significativa, más cercana a la máxima. Entonces vamos a ir a análisis transitorio, vamos a ver las mismas salidas y la misma entrada, y vean que en realidad lo único que ocurre es que la tensión Zener aumenta levemente sobre los 4.7 volts que nosotros teníamos. En estos momentos la corriente del Zener está cercana a su máxima corriente, por lo tanto la desviación en la tensión debería ser mayor. Sin embargo, vean que el diodo no ha colapsado, no ha entrado en ninguna etapa peligrosa, digamos, para el dispositivo, y la salida se mantiene en una salida bastante constante, a pesar de que aún se nota cierto rizado. Sin embargo, el rizado es menor que cuando teníamos únicamente la fuente no regulada. Entonces ya aquí pues ustedes pueden ver la acción del dispositivo trabajando en el simulador ya de una manera más real. Y entonces ya con esto completamos la parte de fuentes de alimentación en el curso. Ya tenemos las 4 etapas analizadas y más adelante pues les voy a dejar más ejercicios de diseño para que ustedes trabajen también esta parte de acá. El siguiente tema va a ser el de sujetadores y recortadores ya en general, y pronto estaríamos llegando entonces a la parte final de esta primera parte del curso. Recuerden, como siempre, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier pregunta que ustedes quieren hacerme, nada más me contactan y la vemos sin ningún problema. Perfecto, entonces esto sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos entonces en un próximo video y como siempre muchas gracias.